Bien, para el día de hoy, 17 de mayo, entonces nos toca continuar con el proceso que estábamos realizando sobre las configuraciones de enrutamiento estático. El día de ayer habíamos hecho un ejercicio sobre la configuración estática basada en este escenario que aparece aquí en Packet Tracer. Y habíamos probado que efectivamente pues ya existía una comunicación entre los equipos. Los comandos, como les dije, pues no eran muy complicados. Los comandos son bastante cortos. Y esos comandos son los que aparecían ahí en este bloc de notas. Si ustedes se acuerdan, en este momento pues cada uno de los PCs tiene pin entre sí. Vamos a hacer una prueba aquí. De un pin hacia un PC cualquiera. 192, 168.2. Creo que le habíamos colocado 20 ayer, si no estoy mal. 40 le habíamos colocado. Bueno. Es el PC del extremo derecho. Y ese pin, si no hice ninguna modificaciones al archivo, pues debería funcionar. Y ahí está funcionando el pin. ¿Listo? Entonces, básicamente lo que hicimos fue crear rutas estáticas para que los routers pudieran reconocer las redes LAN remotas que tienen adyacentes y que tienen en los routers que están pegados al router 3, al router 5. Esas son las redes que estamos reconociendo. Para hacer esto mismo, también se puede utilizar una serie de opciones, y en este caso esas opciones están más enfocadas a los equipos o a los routers que solo tienen una conexión o tienen una sola vía de salida. En este caso, la única vía de salida para el router 4 es hacia el router 3 que está en la parte superior. Y lo mismo le pasa al router 5. Ese router 5, pues la única forma de que él salga es a través del enlace serial que tiene hacia el router 3. No así el router 3, porque el router 3 pues tiene dos caminos y pues funcionaría un poquito distinto. Entonces, ¿qué se podría utilizar ahí? Se podría utilizar una ruta estática, y esa ruta estática pues se vuelve una ruta predeterminada. Entonces, esa ruta estática predeterminada, esta es flotante, perdón, básicamente puede reemplazar todas las comunicaciones que estábamos configurando en el router o todas las rutas, y las puede reemplazar por una sola, ya que como solo tenemos un punto de salida, pues mandaría todas las comunicaciones o el tráfico lo enviaría por esa interfaz de salida en caso de que se busque cualquier red externa o red remota. Entonces sería el último recurso que tenemos para enviar el tráfico hacia otra red. Si ustedes se acuerdan, para configurar las interfaces utilizamos pues las líneas que están aquí. En este momento están configuradas estas tres rutas en este switch, que es este router, que es el número 4. Y básicamente pues lo que voy a hacer ahorita es quitar esas rutas. Entonces a esa misma ruta le voy a decir no en la parte de adelante, y voy a seleccionar el texto para pegarlo. Entonces ya después de que le digo no con la misma ruta que estábamos teniendo, si ustedes verifican con un show route, se van a dar cuenta pues que ya las rutas no existen. Entonces ahí ya las rutas las acabo de borrar y pues ya no existe ninguna ruta. Entonces en este momento, si yo voy a hacer prueba
del PC y voy a generar otra vez el ping hacia el 40, pues él ya no va a reconocer porque ya no tiene rutas establecidas. Entonces volvimos, digámoslo así, al principio. ¿Listos? ¿Cómo lo vamos a reemplazar entonces? Lo vamos a reemplazar por una ruta predeterminada. ¿Cuál es la característica de la ruta predeterminada? Que su dirección IP es la 0 en todos los octetos y la máscara también es la 0 en todos los octetos. Entonces esa de predeterminada de último recurso, ¿sí?, es la ruta que nos vamos a configurar en este momento. Vamos a aprovechar ese momento para configurar adicionalmente otra forma que les había comentado sobre las rutas, y es no apuntarla al siguiente salto, sino apuntarla a la interfaz de salida del router 4. Entonces este comando que tengo acá, iproute, la dirección IP que está en ceros, la máscara y la interfaz serial 010, que es la interfaz de salida del router. Ustedes ven aquí en la parte inferior el router 4 tiene una interfaz de salida que es la serial 010. Esa es la que voy a utilizar. Entonces esta es la otra forma de colocar las rutas, a través de la interfaz de salida. Entonces voy a seleccionarla. Voy a colocar aquí la ruta. Voy a colocar aquí la ruta de último recurso. Y al final, si ustedes notan, pues está el puerto serial de salida. Entonces ahí ya aparece el 010. Voy a darle Enter. Ahí me dice que pues, se estableció una ruta por defecto o una ruta que es de último recurso. Y pues le está recomendando en algún momento que si no es una interfaz punto a punto, pues entonces va a tener un comportamiento que no debería presentarse o que no va a de pronto a tener los resultados que usted espera. Por eso es que esta ruta es recomendada para los enlaces punto a punto. Entonces, los enlaces punto a punto, acuérdense que son enlaces como el serial que tenemos ahí, y en este caso pues es único el que tenemos. Entonces, iríamos a conectar esa ruta en el 4, o podríamos hacer eso en el 4, y podríamos hacer en el 5 también podríamos hacer lo mismo. Entonces, ya con esta ruta podemos dar un show iproute. ¿Y cuál es la característica de esa ruta que acabamos de ver? Acabamos de ver que tiene un direccionamiento de último recurso, que la ruta está utilizada como último recurso. Aquí está la 000 para la máscara 000. También está marcada, y en la parte inferior aparece que es una ruta estática, y la otra característica es que aparece con un asterisco. Entonces aquí, si ustedes ven en la parte superior el asterisco, dice que es la candidata por defecto, y ahí es cuando empieza a aparecer pues esas indicaciones. La dirección a la cual acabamos de configurar, la máscara o el prefijo que está en 0, me está diciendo que está directamente conectado y está diciéndome que efectivamente está a través de una interfase serial, o que la salida es a través de la interfaz serial 010. Entonces, en vez de tener las tres rutas anteriores que teníamos, como tenemos un solo camino y el solo camino de salida, pues también lo podemos identificar en la parte de atrás de las rutas anteriores, todas eran el mismo salto. Entonces ahí es cuando podemos reemplazarlo. Vamos a hacer la prueba entonces, ya solo con esta configuración de defecto, y vamos a probar el ping hasta el otro extremo. Entonces ahí ya se dan cuenta que ya está funcionando el ping y que efectivamente pues él va a tomar esa ruta de último recurso como si fuera la salida que tiene para el tráfico a través del único camino que tiene hacia el router 3. Entonces va a funcionar básicamente de la misma forma. Pero recuerden que esto se utiliza
en caso de último recurso, y se utiliza más para los enlaces punto a punto que son únicos, como en el caso de este router que solo tiene una salida hacia el router 3. Bueno, esa sería la ruta por defecto, es bastante sencilla. Preguntas ahí, hasta ahí, dudas, aclaraciones. Si se dan cuenta, el ping ya está volviendo a funcionar. Ahorita no nos funcionaba. Preguntas, dudas, aclaraciones. Profe, buenos Cuéntame. días, profe. Buenos días. Profe, o sea que ese qué, eso solo se puede utilizar cuando hay una sola red conectada a un router, o sea, si hubieran dos o tres, no serviría eso. No sería eficiente o no O sea, daría de para un, pronto el resultado que usted espera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el router o sea, 3, cuénteme. digamos en el caso de estudio nosotros, eso no nos sirve, porque hay más cosas conectadas a un solo router, o sea, no es como eficiente ni, es mejor el que explicó ayer, Bien, es más, en el caso de estudio se puede utilizar varias cosas. Recuerde que usted, básicamente, hasta este momento, o la mayoría hasta este momento, tiene un router 4. Haga de cuenta que está en el router 4 y toda la red que viene detrás de él. sí, ¿Sí? Si usted le agrega sí, un router, ¿sí?, y le agrega una sola salida, pues entonces lo que estamos haciendo no hay ningún problema porque usted solo tiene un canal de salida. Digamos que usted no ha agregado el router 3, ¿sí?, sí, el de arriba. Usted lo único que tiene hasta el momento en su escenario es el router 4. Entonces ya depende de qué le coloque usted después, porque pues adicionalmente usted tendrá que colocarle un router nuevo, ¿sí?, y ese router nuevo pues es el que tendrá que configurar en un momento. ¿Sí? Ya depende qué lo ok, enlace, ¿no? Si lo enlaza por uno, si después usted decide, no, no voy a colocar un router, voy a colocar dos, ¿sí? Y entonces ahí ya empieza a hacer una variación. ¿Listos? listo, profe. Bueno, pero acuérdese que esta es, digamos que esa conexión del escenario, digamos que usted hasta ahora no la ha montado. Usted hasta ahora tiene un solo router. Necesita es colocar más routers después. Y ahí ya usted puede decidir cómo funciona el escenario. Si lo hacemos con estos direccionamientos, si lo hacemos como lo hicimos ayer. Inclusive usted puede montar perfectamente uno con un enlace sencillo y más bien ese que va a montar si lo puede sacar a otro router y puede perfectamente probar otra configuración. O bueno, otros no, uno nomás. Y puede hacer como es más o menos este escenario, pero sí, más o menos este escenario. Le agrega dos routers más, el router 3 y el router 5. Eso también lo podría colocar en el escenario. ¿Sí? En uno colocaría, por ejemplo, una configuración estática. Entonces, del router que usted ya tiene, que digamos es el 4, em, sería este router que usted ya tiene en su escenario. Se coloca otro, ¿sí?, digamos que simule un router del ISP, ¿sí?, y digamos que este router que usted le va a colocar adicional, pues simule otra cosa en internet o otro router que está en otra red. Y aquí se puede configurar, por ejemplo, estático, ¿sí?, y con este ya prueba dinámico y ya tiene los dos escenarios montados. Tiene una configuración estática de un lado y tiene una configuración dinámica del otro. Cuando veamos dinámico, ¿no? Eso sería el otro. Pero este escenario en su proyecto usted lo puede montar. No hay necesidad de... Pues hasta el momento solo tiene una cosa. Así que usted puede montar lo que quiera después. ¿Listos? Listo, profe. Bueno. La idea después sería lo básico sería que ustedes demostraran que efectivamente pueden hacer una configuración estática y una dinámica. Independientemente de cuál sea, pues la idea es que lo muestren en el escenario. Bien, listo. Estábamos en el siguiente escenario entonces. Aquí serían dos configuraciones que nosotros vimos o que acabamos de ver con esta segunda que hacemos. Una configuración de estática normal, digámoslo así, y la otra con la ruta por defecto. Esa ruta por defecto, acuérdense que son las IPs que vimos ahorita, 0000. Lo otro que se puede establecer también es una ruta estática flotante.
Y esa ruta estática flotante va a tener una característica inicial. Por aquí está la ruta. Hemos visto todavía resumidas. Por aquí debe estar estática flotante. Listo. En este escenario que ven ustedes ahí, hay una ruta estática flotante. ¿Qué variación hay aquí en el router 1? En el router 1 tenemos ahora no solo un enlace de salida, que es el que va hacia arriba, hacia el router que está marcado como 2, sino que ahora tenemos otro enlace que está conectándonos directamente al router 3. Entonces, a partir del router 1 tenemos dos salidas. Y por supuesto, pues la idea es que cuando él decida cuál es la mejor ruta a seguir para enviar una comunicación, por ejemplo, del PC1 hasta el PC3, ¿sí? Él va a tener que tomar una decisión. Cuando esté en el router, él va a decidir si sigue por el camino que va por la parte de arriba, hacia el router 2, o lo envía por el router 3. Pero básicamente hay personas que efectivamente, aunque tengan los dos enlaces, tratan de configurarlo de tal manera de que un enlace de ellos sea el respaldo, ¿listo? O sea, el backup, digámoslo así. Entonces, en este caso, lo que están configurando ellos en un momento es que fuera de las direcciones normales que tienen para llegar a una ruta, aquí están utilizando una ruta de último recurso, si ven los ceritos. Las salidas que tienen ellos en las dos rutas tienen una salida de siguiente salto, ¿listo? Esta siguiente salto es hacia la ruta que va hacia arriba, hacia el router 2, te va hacia el 2, y este salto, o este siguiente salto, es el router 3. Entonces aquí están configurando las dos rutas, pero aquí hay una diferencia. Cuando ellos deciden o le ayudan a decidir al router, porque esto es manual y las decisiones a veces con manual se les toca que sean con ayuda, ellos toman un parámetro adicional, ¿listo? Y entonces este que está aquí, ese 5 que aparece aquí, ese es el parámetro adicional que le colocaron a la segunda ruta. Esa segunda ruta entonces tiene una métrica distinta a la primera. Si ustedes se acuerdan, en las tablas de métricas, las rutas en algún momento estáticas tienen un valor muy bajo. Entonces, ¿qué está obligando a tener a la siguiente ruta o a la ruta que está hacia el router 3? Que tome un valor alto. Entonces, vamos a tener en cuenta que, por ejemplo, aquí puede tener un valor 0 y con este 5 ya estamos obligando a la segunda ruta que estamos creando a tener un valor más alto que la primera. ¿Eso qué va a hacer o qué decisión va a hacer que tome el router? Pues que él va a tomar la ruta inicial o la primera y la va a tomar como principal, como la ruta más idónea, y la segunda la va a dejar como una ruta secundaria. Entonces, modificando un parámetro, en este caso este parámetro que aparece al final, ya le vamos a poder decir al equipo que primero o lo vamos a obligar a que primero debe tomar la ruta que va hacia el router 2. Entonces ya lo estamos obligando a tomar la ruta 2. ¿Cómo? Colocándole una métrica mayor a la ruta de abajo, o obligándolo a que tenga una métrica mayor que la ruta inicial. Entonces ahí ya lo estamos obligando a que tome una decisión. Nosotros ya no le dijimos al router usted tome la decisión, lo estamos desobligando a que él tome una decisión. Y en el momento entonces que esa ruta estática, porque estos son rutas estáticas, las estamos creando nosotros,
se vayan a utilizar, pues entonces la principal va a ser la primera y ya vamos a utilizar otro término para la secundaria que sería la flotante. Profe, una pregunta. Cuéntame. No entendí muy bien para qué se le coloca una segunda, la métrica. No entendí muy bien. Las métricas se utilizan para que tomen decisiones, Esteban. Entonces, cuando tú vas a tomar decisiones en el router 1, ¿sí? Que estamos aquí Sí, abajito, tú tienes sí. dos opciones de salida. Tienes la opción que va hacia el router 2, esa es una de las opciones que puedes tener, o la opción que tienes hacia el router 3. ¿Sí? Esas son las dos posibilidades que tienes. ¿Listo? Sí. Entonces, ¿cuál va a tomar el router? Entonces, yo voy a decirle en algún momento, o lo voy a obligar a que él tome uno de los dos caminos. ¿Mm? Por eso, una métrica va a decidir cuál de los dos caminos va a tomar. ¿Qué hace la métrica? Si ustedes recuerdan la métrica entre el número sea más bajito, por ejemplo 0, 1, que son las métricas más bajitas, pues esas van a ser las primeras que se tomen en cuenta. ¿Mm? Y los números altos, como por ejemplo, no sé, 90, ¿Mm? Esos son números que no van a tenerse en cuenta tan fácilmente. Si se encuentran estos dos, por ejemplo, una métrica en 0 de una ruta o una métrica en 90, pues la decisión es ir a basarse en la métrica y tomar la ruta que tiene el número más bajito. ¿Sí? Por defecto, estos dos numeritos están para las rutas estáticas. ¿Listo? Entonces, estos dos numeritos siempre van a ser los más bajitos. Entonces, las rutas estáticas siempre van a predominar sobre las dinámicas. Si ustedes se acuerdan, esta dinámica o este número es de una dinámica, ¿no? De EIGRP interno. Entonces, esta métrica va a hacer que efectivamente todo el tráfico se vaya por la interfaz que tenga esa métrica bajita, preferiblemente que la que tiene la métrica alta. Entonces, siguiendo ese principio, buscando el número más bajito, ¿no? Yo voy a obligar a que uno de los dos conserve su número bajito, pero que la otra ruta que estoy creando pues tenga un número más alto que este 0 y es que este 1. Entonces, aquí en la primera, que es el enlace que va hacia arriba, mira, aquí dice 172.16.2.0 y la punto 2 es el siguiente salto. Por defecto, él tiene un número bajito, entonces está entre 0 y 1, ¿listo? Entonces, ahí es cuando él va a tener por defecto un número bajito. ¿Y qué es lo que va a pasar con la otra ruta? Que el último numerito que tengo acá, que es el 5, va a modificar en la métrica, ¿listo? Y esa métrica entonces ya no va a ser de 0 y 1, va a ser de 5. Entonces, en el momento en que yo vaya a decidir sobre las métricas que son bajitas, entre por ejemplo una 0 y una 1, y voy a encontrarme que la siguiente ruta tiene una métrica de 5, entonces por supuesto yo me voy a ir por las métricas más bajitas. Y la ruta que va a tomar el router va a ser la que tenga la métrica bajita, ¿m? Y no la 5. ¿Listos? Listo, sí, señor. Bueno, eso es Gracias, como, profe. listo. Eso es como obligarla, entonces, a obligar a las personas. Por esta ruta le cobro 100 pesos el pasaje y por acá le cobro 1000. Pues la gente se va a buscar la ruta de 100 por economía. ¿M? Pero en este caso lo estamos haciendo es con la métrica. Por eso es que es importante la métrica. Porque en algún momento pues nos vamos a dar cuenta que el router toma las decisiones basados en la métrica. ¿Listos? Bueno, y aquí lo estamos obligando a que tome uno de los dos caminos. En este caso estamos obligándolo a que tome el camino por el router 2. Entonces, siendo así, cuando vayamos a hacer una comunicación, vamos a hacer esto. Va a llegar aquí el router va a decir, bueno, la mejor ruta es la que va para arriba, y entonces el tráfico se va a ir por acá, va a venir por acá y va a llegar el tráfico hacia el PC3. ¿Mm? Y no va a tomar esta ruta, porque esta va a ser la flotante, ¿listo? O digamos así una ruta secundaria, pero se llama una ruta estática flotante, ¿listos? ¿Qué sucedería con esa ruta o cuándo se pondría en acción? Entonces,
vamos a suponer que sí es posible, pero entonces la decisión ya la tomaría el router y el router pues como toma la decisión no sabemos cuál de los dos enlaces va a tomar. Y la idea es que yo necesito un enlace como backup o un enlace de respaldo, ¿sí? La idea es que yo tengo uno principal ya definido y la idea es que el otro es el respaldo. Entonces lo que voy a obligar al equipo es efectivamente a que coja el que yo quiero de principal y el que yo quiero de respaldo. Por eso es que se le modifica la métrica. ¿Listos? Bueno. En este caso, pues si lo hago igual, pues no tendría el objeto que es tener una flotante. ¿Listo? Porque él decidiría cuál es la flotante, entonces ya no, yo no tendría el control. En este caso sí tenemos el control, ya sabemos que la de abajo va a ser la ruta flotante. Vamos a suponer entonces que por algún motivo este enlace falló. Cable, desconexión, router le pasó algo pasó. Entonces, este enlace que está como principal o que es mi enlace de salida o la ruta por defecto de salida para todo el tráfico, se dañó, se cayó, lo que sea, falló. En ese momento, cuando él ve en la tabla de enrutamiento que esta ruta ya no está en funcionamiento, entonces va a pasar a la ruta que tenemos flotante. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a fallar este enlace y la ruta ya va a cambiar. El router va a decir, bueno, el enlace de arriba está caído y ahora voy a tomar la ruta por defecto o la ruta flotante por defecto y ya voy a llegar hasta el PC3. Entonces, en algún momento que falle, pues la empresa va a tener esa opción. Usted tiene dos canales hacia internet, pero resulta que usted obliga a todo el mundo a que salga siempre por el mismo canal y en el caso de que ese canal falle, pues está el canal secundario y ese canal flotante o secundario que tienen ustedes ahí, pues sería el respaldo. Y entonces eso sería una medida de protección. En el caso de que usted le vaya a fallar, por ejemplo, un enlace que tenga hacia un proveedor. Y eso es pues básicamente lo que se puede hacer con los enlaces. Podría ser que este señor sea un ISP y ese ISP sea, no sé, un Tigo, un Claro, lo que sea. Y este señor del otro router fuera otro ISP distinto. Entonces digamos que el backup fuera en otra empresa, en ETB, por ejemplo. ¿Listo? Entonces usted tiene una empresa por este enlace y usted tiene otra empresa por este enlace. Solo que utiliza el otro enlace pues como backup, ¿sí? O en ciertas condiciones. Pero la idea es que esto fuera, que así funcionan los backups cuando nosotros tenemos enlaces hacia afuera. Y así se pueden configurar con rutas estáticas. ¿Listos? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Aclaraciones? ¿No hay problema? Bueno, la idea entonces de la flotante es que haga ese tipo de cosas. Bueno, las pruebas ustedes ya las conocen, ya saben que se puede hacer shows, que se puede hacer traceroute, que se puede hacer ese tipo de cosas. Esas pruebas ya no hay ningún problema. Por aquí creo que están configurando unas resumidas que ya vamos para allá. Por ahora no hay referencias. No hay alguna referencia. Los routers deberían funcionar igual. ¿Listos? Entonces ahorita no, si usted lo prueba con un router, igual es puede ser una prueba, no se preocupe. Usted le coloca un router cualquiera y que se pueda conectar. Si quiere el mismo router que tiene ahorita lo puede duplicar y ya lo configura y hace la prueba de que sí se puede configurar de forma directa. Le monta una red pequeñita, etc. Inclusive puede después desconectarlo y meterle un router adicional en la mitad y cosas así. Eso se puede modificar afortunadamente. O si no, haga las pruebas primero en un archivo separado y va colocando los routers y los va configurando. No hay ningún problema. ¿Listos? Bien. Esta es la misma ruta flotante que estábamos configurando ahorita. Si se dan cuenta, los comandos estamos utilizando las IP que se manejan como 0000. Esas son IPs que
pues ya hemos visto que se pueden utilizar como último recurso y pues aquí se están basando en esos últimos recursos para aplicarla en el router 1. Esa sería una forma de aplicación. Bien, entonces en este escenario básicamente lo que tenemos es la configuración que habíamos visto anteriormente. El enlace que está en la parte superior, bueno, está caído, pero pues la idea es que esté ahora en funcionamiento. Y el router 4 pues tiene dos enlaces. El enlace que va hacia arriba, que es la 172.16.2, y el puerto es el 1, el del router que está abajo, y el del router, el enlace que va hacia el otro router es a través de una interfaz serial también, y esa interfaz serial pues es la 10.1.10.1. Esas son las configuraciones que tienen los puertos acá. Y en el router 5 también están configurados los enlaces, y en el otro también están configurados pues los enlaces con direccionamiento adecuado. La idea es que efectivamente verifiquemos las rutas. Entonces aquí ya podemos utilizar un comando que se llama iproute, show iproute. Efectivamente entonces nos damos cuenta que hay una ruta que está funcionando. Esa ruta pues la configuramos y esa ruta es la que está apuntando a la flotante. ¿Listo? Entonces si se dan cuenta, este enlace que está aquí está creado a través de la parte de abajo directamente hacia el router 5. Aquí dice que está con una ruta de siguiente salto. Esa ruta de siguiente salto pues es la 10.1.10.2, que es el enlace que tiene configurado el router 5. Y es una ruta de último recurso. ¿Listo? Aquí aparece que es la 0000 con prefijo 0. ¿Listo? Esa es una ruta de último recurso a través de ese enlace. ¿Listos? Entonces eso es lo que verificamos. Vamos a mirar si este está funcionando. Vamos a mirar por ejemplo un ping primero 132.16.3.1. La puerta de enlace está funcionando, ya que hasta el router tenemos comunicación. Y vamos a mirar la IP de este señor, que es la 192.168.2.2. Entonces le vamos a hacer ping a la 192.168.2.2. Vamos a verificar a ver si está configurado o si responde. Y efectivamente la IP me responde. Si fuéramos a mirar el traceroute a la 192.168.2.2, nos vamos a dar cuenta que pasa por el router de la puerta de enlace, por el router 4. El siguiente salto es el router 5 y efectivamente el último pues es la máquina a la cual estoy haciendo ping. Y entonces efectivamente yo me estoy dando cuenta que lo que se está haciendo es tomar la ruta que está en la parte de abajo. ¿Listo? Esa ruta que está en la parte de abajo, entonces es la que yo estoy diciéndole que en algún momento es la flotante. Vamos a entrar aquí a este router. Le vamos a decir que configure terminal. Vamos a entrar a la interfaz serial. ¿Una interfaz serial? Sí. La interfaz serial 011. Y le vamos a decir no shutdown. Y a este que tiene la serial 010,
Vamos a hacerle lo mismo. Entonces le voy a decir enable, configure terminal. Voy a entrar a la interfaz serial 0, 1, 0. Me coloqué mal aquí. Le voy a decir no shutdown. Entonces aquí ya me está diciendo que el enlace, el cambio de estado del enlace, pues ya está arriba. En algún momento él va a habilitar el enlace que va por la parte superior. Y si está configurado el enlace de abajo como flotante, entonces tendríamos que ver un cambio en el router 4. Dense cuenta o acuérdense de esto que ya habíamos visto, de esta ruta flotante o de la ruta que estábamos tomando anteriormente. ¿Listos? Voy a decir do show IP route. Listo. Bien, entonces, ustedes se dan cuenta, empezamos a tener con la habilitación de la interfaz que estaba en la parte superior, empezamos a ver que la ruta cambió y que la ruta de último recurso ya está apuntando hacia el router de la parte superior. Miren que por ningún lado él me está diciendo que tiene una ruta estática a través de la interfaz 10.1.10 o de la red que teníamos anteriormente. Miren que todo está apuntando hacia el router que está en la parte superior. ¿Listos? Entonces ahí nos damos cuenta que la decisión que tomó el router, pues de forma obligada, la está obligando a que siempre tome la ruta de salida por la 172.16.2.2, que es el salto que está en el router de arriba. Y cuando se deshabilita el enlace o cuando no funciona, pues entonces él toma la decisión y se cambia de nuevo a la ruta flotante. Entonces, si hacemos un traceroute, en este caso otra vez al mismo, ustedes se van a dar cuenta que él ya iniciando empezó a tomar una ruta distinta. ¿Listo? Él ya empezó a cambiar de ruta. Y empezó hacia el siguiente salto, que es la 172.16.2.2. ¿Listos? Ahí está pasando algo que parece que es que no tenemos configurado la ruta entre el router de arriba y el router de abajo. Pero ahí se ya hace entre el 3 y el 5. Debe tener algún problema ahí. Porque si ustedes se dan cuenta, si ven que llega hasta el 3 nomás. Bien. Entonces, pero igual aquí ya se ve el cambio de la ruta. Ya podemos mirar el otro router, que es lo que le falta, y corregir el problema. Pero el cambio se nota así. Si este enlace está arriba o abajo. Ya vi cuál es el problema. Ese otro enlace también está caído. Está abajo también los enlaces del otro lado. Entonces, la interfaz serial es la 1.1. Le vamos a decir que no shutdown. Ahora sí. Ahora sí los enlaces están arriba. Era que faltaba subir el enlace del otro escenario. Vamos a repetir el trace. Ahora sí está funcionando. Entonces, puerta de enlace, el router que está marcado con número 4. El siguiente salto, que es el router que está en la parte superior. El siguiente salto, este sería el router 5 o la interfaz del router 5. Y el último salto sería el PC 2. Entonces ahí es cuando efectivamente está funcionando pues el escenario por la ruta que está marcada. ¿Listo? Ahí estaría entonces activa la ruta flotante. Sería una demostración de cómo son las rutas flotantes o cómo actúan las rutas flotantes. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones?
¿Preguntas, dudas? Instructor, una pregunta. Cuéntame. Siempre como tal toca habilitar las seriales en los routers. Sí, las seriales están habilitadas. Lo que pasa es que pues aquí yo las tenía deshabilitadas porque estoy tratando de simular que hay una falla con el router de arriba. Pero los enlaces sí andan habilitados. En caso de que él sepa que por algún motivo el enlace se cayó, él le cambia el estado al enlace que está en la parte de arriba y a este enlace sabe que se cayó, entonces el otro está habilitado por defecto, o entonces él va a empezar a tomar la ruta por acá. Si no hiciera eso y este enlace de abajo estuviera deshabilitado, entonces cuando se caiga el de arriba, pues me da lo mismo tener la otra ruta porque la tengo deshabilitada. Entonces el respaldo no me funcionaría como respaldo. Me tocaría ir al router, entrar al router y habilitar la ruta. Entonces obligatoriamente sí toca que los enlaces estén habilitados. Ah, listo, gracias. Bueno, lo que tenía deshabilitado era para simular que el de arriba pues no funciona. ¿Listo? Y para que se den cuenta las fallas que se pueden presentar. Por ejemplo, si nos dimos cuenta el enlace, cuando no estaba deshabilitado el enlace de acá, entre el router 3 y el router 5, pues él igual tomaba la ruta, porque usted lo está obligando a tomar la ruta. Y entonces el ping llegaba hasta este router y hasta ahí fallaba, ¿sí? Teniendo otra ruta. Pero pues ahí nos damos cuenta que la ruta que él tomó, que lo obligamos a tomar, era la de arriba. ¿Listo? Entonces, como está obligado, él así sepa que hay un camino que funciona hasta el otro lado, pues él va a obviar ese camino que funciona y siempre va a tomar la ruta que usted lo obligó a tomar. ¿Mm? Entonces, la flotante no la va a tomar así porque sí. En este caso, pues tomamos este enlace o estaba abajo el enlace y pues ustedes se dieron cuenta que el 3 root solo llegaba hasta el router 3 y de ahí no pasaba. Entonces esa es otra forma de ver pues que si nosotros obligamos a la ruta pues siempre nos vamos a tener a que de ahí para adelante todo esté bien. ¿Listos? Él no puede determinar si de aquí del router 3 hacia adelante todo está bien. Él no sabe eso. ¿Mm? Entonces ahí sí él lo va a obligar a salir por esa ruta. Y pues el otro escenario era cuando tomamos este enlace, por eso es que estaban apagados, y nos dimos cuenta pues que ahora sí él obligatoriamente tomaba el camino eh, flotante, que era el de abajo. ¿Listos? Entonces, esos son escenarios que se pueden presentar. Y pues, los que esté apagado era por eso que necesitamos que viéramos cómo funciona esa decisión. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas, aclaraciones? ¿Listos? Se pueden hacer una prueba, lo pueden tomar también con el escenario de Packet Tracer que hay. Y ya saben que la configuración es bastante sencilla. La configuración básicamente son dos líneas. La ruta que usted quiere que tome todo el tráfico y la otra ruta que va a tomar una métrica después, que va a tomar una métrica más alta. En el escenario 5 usted le pudo haber colocado 10, le pudo haber colocado 8. Igual es un número más alto que la métrica que tiene aquí arriba. ¿Listo? Entonces, desde que el número sea más alto aquí, hay un espacio. Ojo porque la dirección del siguiente salto hacia la métrica tiene un espacio. Y ahí está el número que usted le pone de métrica. Desde que sea mayor que la otra ruta, pues él va a tomar la de abajo como flotante y la de arriba la va a tomar como la ruta principal. ¿Listos? Solo son dos lineecitas, vean. Dos lineecitas de configuración. ¿Qué pasa cuando usted le dice show IP root? En el escenario que estábamos viendo ahorita, cuando ya habilitamos la de arriba. Entonces en el show IP root, él lo único que me va a mostrar es la ruta que va hacia arriba, ¿sí? A la que va la punto 2. ¿Por qué? Porque aunque él tenga las dos rutas, tenga una y dos rutas configuradas, él en el show IP root solo me va a mostrar la que él decide que es la mejor de las dos. Entonces usted las configura, de una vez les cuento, le configura las dos, pero usted no va a ver las dos. Usted va a ver una de las dos que es la mejor.
¿Listo? Para obligarlo a que usted vea la otra, que vea la segunda, pues tiene que hacer lo que yo hice ahorita, que es tumbar el enlace, ¿sí? O verlo, primero hacer un show, ¿sí? Hacer el show aquí primero. En este caso, con el enlace caído, pues le va a mostrar primero la segunda, la flotante. Y cuando usted ya suba el enlace, se va a dar cuenta que él se cambia a la de arriba. Entonces ahí es donde usted se da cuenta efectivamente que los dos están configurados, solo que el show IP root le muestra la mejor. Por eso es que el show IP root es bastante interesante, porque él puede tener 10.000 rutas, pero si él decide que la mejor es una sola, pues solo le va a mostrar una. Y las otras las tiene guardadas. Entonces ahí sí también se puede presentar ese tipo de casos. Si lo notan, ¿no? De pronto usted no ve las dos, pero pues entra en pánico, se asusta y resulta que usted dice, no, pero si yo la acabo de configurar y vuelve otra vez y la configura y vuelve otra vez y la configura. Pero acuérdese que toca es obligar al enlace a caerse para que usted la pueda ver. ¿Listos? Preguntas. Ese escenario yo se los envié también, ese es el número 2. Entonces el escenario ya está configurado, es para que lo miren cómo funciona y pueden hacer pruebas. Acuérdense que yo puedo borrar las IPs con la palabra no y puedo volver a configurarlo, no hay ningún problema. O usted lo monta al ladito, monta 3 routers igual y monta escenario. O monta el escenario con el ejercicio 1. Solo falta crear el enlace de abajo y listo. Y las rutas. Entonces ahí ya puede hacer la prueba. Bien. Listos. Entonces hay varios escenarios para que también pueda probar cómo se configura. Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Entonces es la ruta flotante. ¿Listos? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de las rutas resumidas. Todavía no vamos a hablar de IPv6. IPv6 hablamos en la tarde. Vamos a hablar de las rutas resumidas en IP versión 4. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos verificar. Listo. Este escenario, que creo que ya se los había mostrado el día de ayer, estamos ubicados nosotros en el router 1 y el router 1 necesita en algún momento conocer lo que está detrás del siguiente router o las rutas que están detrás, porque él conoce lo que está directamente conectado. O sea que él conoce este escenario que está aquí. Lo que no conoce es la red que va detrás, ¿sí? La red que va detrás, la red que va detrás y la red que va detrás a esa conexión. O sea, prácticamente lo que está detrás de este router, ¿sí? Si lo vemos en este sentido. Entonces ahí es cuando en algún momento yo puedo tener múltiples direcciones a las cuales crear una ruta. Y si lo hago normalmente como lo hicimos el día de ayer, pues entonces tendría que crear 4 rutas. Una ruta que apuntara a la 172.20.00, una ruta que apuntara a la 172.21.00, otra ruta a la 172.22.00 y otra ruta a la 172.23.00. ¿Listos? Eso sería lo normal hasta ayer. Entonces ahí es cuando efectivamente tengo 4 rutas que tengo que aprender. La única salida que tiene mi router 1 es a través de este enlace, ¿sí? Y pues la idea es utilizar esa también salida para crear el mismo parámetro. Si ustedes se dan cuenta, pues como la salida es el siguiente salto, ese siguiente salto que es el punto 2, en algún momento va a estar repetido para las 4 rutas, al final. Va a estar repetido para los 4. Entonces ahí ya nos damos cuenta que la salida es única, que el router solo tiene una salida hacia esas 4 rutas que le vamos a crear. Entonces ahí ya hay una identificación de lo que estábamos viendo en la configuración. ¿Qué se debería hacer aquí? Utilizar lo que a ustedes más les gusta de redes y es los binarios. Entonces ustedes, como son unos duros en binarios,
uno lo que hace con las rutas es empezar a tratar esas rutas como binarios, ¿sí? Para mirar características. Y entonces ahí es cuando nosotros pasamos el 172, pasamos a binario. Como todas las rutas empiezan por 172, pues todos estos son iguales. Los números que varían son el segundo octeto. Entonces usted tiene el 16 y el 4. Este es 16, 4 y 1, que le suman 21. Este es 16, 4 y 2, que le suman 22. Y este es 16, 4, 2 y 1, que le suman 23. ¿Listo? El resto pues están en ceros las direcciones de red, entonces todos los ceritos de acá están iguales. ¿Listos? Esa es la traducción que usted hace. Para ser organizado, pues usted se va a dar cuenta que tratan de colocar las direcciones que están seguidas. Dense cuenta que aquí hay una secuencia, la 20 a la 21, a la 22 y a la 23, y esa es una de las cosas que toca tener en cuenta, que las direcciones estén seguidas para hacer sumarización. Entonces, lo que hicieron fue colocarlas en un orden para ver qué es lo que está pasando con ellas. ¿Listo? Ese es el cálculo que se hace inicialmente o dato que se hace inicialmente. Pero cuando usted se da cuenta que las cosas están repetidas, pues usted para qué hace el primer octeto y los dos últimos. O sea, usted no se pone a tocar el primero ni los dos últimos. Usted ya sabe que todos tienen el mismo número. ¿Bien? Listo. Entonces, ahí es donde usted tiene que empezar a detectar qué es lo que está pasando con el tercero. Yo les decía que pues no tuvieran en cuenta el primero porque como es igual, entonces usted sabe que aquí va a haber 8 bits. ¿Listo? Entonces aquí esos 8 bits ya cuéntelos, siempre cuéntelos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que usted va a contar cuántos bits hay, ¿sí? Que sean igualitos en los 4 números hasta que usted encuentre el que es distinto. ¿Listo? Ustedes se dan cuenta, mire, aquí hay un 0, aquí hay un 0, aquí hay un 1 y aquí hay un 1. Entonces no son iguales en los 4. En cambio, en la columna tiene este 1, todos son unos, ¿sí? En la columna anterior que todos son ceros, en la columna anterior todos son unos, en la columna anterior todos son ceros, todos son ceros, todos son ceros. ¿Listo? Entonces estoy buscando es que las 4 direcciones que estoy sumarizando tengan los mismos bits hasta cierto punto. De ahí para adelante el escenario cambia, cuando ya varían los bits. ¿Listo? Bueno, ¿eso qué hace? ¿A qué me va a servir ese escenario? Si ustedes se acuerdan, lo vamos a ver otra vez aquí, todas las direcciones tienen máscara 16, máscara 16, máscara 16, prefijo 16, máscara lo que, ¿listo? Entonces esa es la característica de todas ellas. ¿Qué pasaría ahí? Como yo voy a hacer sumarización, necesito abarcar las 4, entonces voy a contar la cantidad de bits que me quedaron y que sean iguales. Entonces en este caso yo ya sabía que aquí tengo 8. Y voy a contar 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Entonces, ¿qué voy a hacer con las direcciones sumarizadas hasta ahí? Pues voy a tener por lo menos al final de la IP que vaya a colocar ya no 16, sino voy a tener 14. Entonces lo primero que tengo que hacer es verificar qué es lo que es igual entre todas las direcciones, ¿sí? Y cambiar la máscara. Si estábamos utilizando la máscara anterior, el prefijo anterior, acuérdense que era 16. ¿Listo? Ese prefijo llegaba hasta aquí. Pero cuando hacemos sumarización, pues solo tomamos los bits que sean iguales. En este caso me da 14. O sea que yo ya sé la dirección que yo ya vaya a colocar aquí nueva para la ruta,
la que vaya a colocar, la que sea que vaya a colocar, yo ya sé que obligatoriamente el prefijo va a cambiar. Y como es un prefijo que en algún momento abarca más redes, pues va a abarcar las redes que tengo acá. Va a abarcar las 4 redes que yo necesito. Eso es lo que va a permitir el prefijo, abarcar estas dos cifras que varían. Toda esta columna que varía y toda esta columna que varía. Por eso es que la corrimos 2 posiciones hacia la izquierda. ¿Listo? Para que coja los bits que varían. Entonces, básicamente lo que estoy buscando es eso. Que cuando yo haga un resumen de rutas, pues tenga una dirección y tenga una máscara que ya abarque todas las direcciones que quiero abarcar de una sola. Entonces ahí es cuando me va a variar el prefijo y por supuesto la máscara. ¿Listos? Entonces, prefijo de 14 o la máscara 255.252.0.0. Ustedes ya saben que si colocan 6 unos y 2 ceros, pues eso es el 252, que ese es el tercer octeto como quedaría. La primera pues sigue igual, que son los 8 bits primeros. Y entonces mi máscara ya tiene 14 unos colocados. ¿Listos? Hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Qué fue lo que hicimos? Coger una secuencia de IPs, pasarlas a binario y verificar cuáles son los bits que son igualitos al principio. ¿Sí? Y hasta ahí hicimos la separación. Los contamos y después de contarlos pues ya sacamos nuevo prefijo. ¿Listo? Acuérdense que habíamos partido en 16. Esa era lo que tenían todas las direcciones. Y ahora nuestra dirección va a tener un prefijo de 14 para que abarque a todas. Por eso es que se mueven los prefijos, para que abarque a más direcciones. ¿Hasta ahí preguntas? A verlos aquí. Listos. Hasta ahí entonces, ¿está claro? Ese es el primer paso. Ahora lo que tengo que hacer es coger todos esos bits que tengo iguales y como están en binario, ahora tengo que pasarlos a decimal, a una forma decimal punteada que usted ya conoce. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo en la parte de abajo? Esto ya lo tengo. Yo ya sé que hay 14. ¿Listo? Yo ya sé cuáles son los que son iguales. Hasta aquí. ¿Listo? Entonces voy a coger ese número y lo voy a pasar a un decimal. Y entonces yo ya sé que este número, como no ha cambiado nunca, es el mismo 172. Y yo ya sé que si yo cojo el 16 y le sumo el 4, pues eso me da 20. ¿Listo? Lo demás es 0 y 0. Entonces 172, 20, 0, 0. Con el prefijo 14 sería la dirección de sumarización. ¿Listos? Ahora sí tenemos la dirección que yo tengo que crear en la ruta. Entonces, ahora, en vez de crear las 4 rutas, hacia la 20.0 es la 16, hacia la 21, hacia la 22, hacia la 23, que todas están seguidas, ¿qué es lo que yo debo hacer? Un hiperroot, ¿sí?, apuntando a la 172.20.00 con la máscara de 14. Acuérdense que esto es una máscara de 14 bits. ¿Listo? A través del siguiente salto. ¿Cuál es el siguiente salto? La que termina en punto 2. Entonces, siguiente salto, máscara y la IP de sumarización. ¿Listo? O la IP resumida. Y esa es la ruta que yo ya debería crear para esas 4. La idea es que si yo creo esa ruta, pues entonces me va a abarcar todas las 4 sin ningún problema.
Preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. Preguntas, dudas, aclaraciones. Pregunten. No hay problema. Bueno. Yo avancé, sí. Bueno, esto es un ejemplo con IP versión 4. IP versión 4, pues igual le hacemos un pequeño resumen y también se puede hacer exactamente lo mismo. Todas estas direcciones que aparecen ahí son direcciones IP versión 6. Si ustedes se dan cuenta, aparece con 2001. Esas direcciones en algún momento tienen algo común, que es el principio de la sumarización, que ellos tengan alguna parte en común. Si ustedes se dan cuenta, pues los primeros 3 grupitos que tienen la dirección están en común y la que varía son el cuarto grupo que está ahí. Entonces ese cuarto grupo, si ustedes por allá recuerdan en su memoria del año pasado cuando les conté sobre las IP versión 6, ese cuarto grupo es, digámoslo así, las subredes. Entonces cada número que está en color verde pues es una subred y eso es lo que me cambia. Entonces igual tengo que tener en cuenta que esos son hexadecimales. Los hexadecimales, acuérdense que al pasarlos a binario ya se alargan. Cada hexadecimal es 4 números. Acuérdense por allá de eso. Y eso hace que en algún momento yo ya cambie el tamaño que tengo en la parte de abajo para la máscara. La máscara anteriormente, si ustedes se dieron cuenta, era 64, pero lo que no se repite son 61 bits. ¿Cómo llegué hasta tanto? Pues yo sé que cada grupito de direcciones sin IP versión 6 tiene 16 bits y yo ya sé que los 3 primeros no cambiaron. Entonces ya tengo 3 grupos de 16 que no cambiaron. El único con que yo trabajé fue el de la mitad o el de las subredes y me di cuenta pues que hay 13 bits que no cambian. En total, entonces, cuando usted sume 16 más 16 más 16 más 13, pues me da 61. Eso hace que el prefijo pues en algún momento cambie. Que eso es lo que básicamente busca la sumarización. Mirar a ver cómo es que cambia el prefijo o hasta dónde. Yo ya sé que esos 3 son las direcciones y lo que voy a hacer a continuación pues es sacar algo que equivalga a la dirección general, solo que le voy a cambiar el prefijo. Dense cuenta que en la parte de abajo ya le cambiaron el prefijo a 61 y esa es la ruta que debo crear. ¿Listos? Pero antes de ponernos a hacer todo este chicharrón, necesito el escenario que funcione. Entonces, ustedes muy juiciosos van a crear este escenario que hicimos de sumarización para IPv4. ¿Listo? Entonces es pequeñito, son 4 routers, configuran las interfaces con las direcciones que ustedes quieren dentro de las redes que están aquí y lo prueban que funcione con una sola ruta. Que si usted le hace ping desde el router hasta el router de acá o hasta la interfaz de puerta de enlace que sería la .1, pues él responda. Los pings, acuérdense que se pueden generar entre los routers. ¿Listo? Entonces solo es configurar las interfaces, le ponen IPs dentro de estos rangos que aparecen ahí y lo único que hacen es crear una ruta. ¿Que a usted no le parece que eso debería tener solo router y ponerle un computador? Entonces le pone acá al final un computadorcito y entonces le coloca una IP al computadorcito pues para probar, ¿no? Le coloca una IP al computadorcito y por acá atrás le coloca también otro IP, otro computador con IP y hace el ping entonces de aquí a aquí y de aquí a aquí. ¿Listo? Pero la idea es probar entonces esta ruta. La ruta sumarizada. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones.
Preguntas, dudas, aclaraciones. Tomen esa imagen de una vez. Miren las IPs. Miren cómo es el escenario, cómo está conectado. Tenemos una interfaz serial. Tenemos dos interfaces Ethernet. Le pueden poner el número de router que quieran. ¿Listo? Y prueban que la ruta que ustedes creen en uno pues funcione. En los otros routers pueden utilizar si quieren rutas de último recurso para que ellos sepan qué hacer. Preguntas, dudas, aclaraciones. Pregunten. No hay preguntas. Les muestro la sumarización por si algo. Vean, ahí está. La sumarización que hicimos. Organizamos las IPs, las colocamos en orden. Miramos cuáles son los números que están igual en la parte inicial. Sacamos un prefijo para que cubra todas las 4 redes o las 4 subredes, como lo quieran ver. Realmente son redes grandecitas. Eso nos dio que efectivamente el prefijo cambió a 14. Al final cogimos ese número que está repetido, lo pasamos a decimal y le colocamos de prefijo el 14. Y esa es la dirección que sacamos para hacer sumarización. La 172.20.00/14. ¿Listos? Ese es el resumen del cálculo. Igual está este archivito, no se les olvide que está también ahí en los materiales que le coloqué de la semana. Entonces, ¿cuál es la idea? Efectivamente, pues que el escenario funcione, que es este que está ahí, funcione con una IP de sumarización, que usted no tenga que hacerle más configuraciones de routing o de IP routing. ¿Listos? Para que más tarde, o en horas de la tarde, ya montemos sobre ese mismo escenario, lo montemos sobre IP versión 6. ¿Listo? Entonces, miren que es el mismo escenario, solo que vamos a configurar las direcciones IP versión 6 y vamos a hacer la sumarización de IP versión 6. ¿Listos? Entonces, preguntas hasta ahí. Son el mismo escenario, va a tener los mismos routers, tiene la misma conexión serial en la parte inicial, tiene las dos conexiones de Ethernet que ustedes pues ya van a configurar en el otro escenario. Entonces es exactamente lo mismo, solo es configurar IPs. ¿Listo? ¿Por qué no lo hago ahorita? Porque les voy a hacer un recorderis de las direcciones IPv6, entonces para que se acuerden. Si no, después dicen, ¿de dónde salió ese 2001? ¿Por qué el 2001? ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Pregunten. Que si necesitamos este escenario para más tarde, sí. La idea es que tengan este escenario para más tarde, ¿listo? Que esté funcionando el escenario en IPv4, no en IPv6, en IPv4. Todos estos escenarios se pueden montar. Lo que montamos nosotros lo podemos montar con IPv6, sí. Los mismos escenarios pueden enrutar en IPv6. ¿Listos? Bueno. Preguntas, dudas, aclaraciones. Pregunten. Instructor, una pregunta. Cuenten. Pero ¿puede ser cualquier IP? ¿Cómo? ¿Se puede manejar cualquier IP? Las que tienen ahí por eso se las muestro. Con esas IP lo puede hacer. Bueno, si la quiere cambiar, sí, claro, cámbiela. Por ejemplo, en vez de tomar el 20, el 21, el 22, el 23, tome, no sé, el 40, 41, 42 y 43. Acuérdese que las IP sí son seguidas. ¿Listo? Eso sí es lo clave, que las direcciones que yo tenga tienen que ser en secuencia. Y en este caso la secuencia se está dando es en el tercer octeto.
Ah, ok, En el listo, segundo, gracias, perdón. profe. En el tercero no, en el segundo, perdón. Eso es lo Listo, único vale, raro, gracias, profe. que sigan la secuencia. Le puede cambiar el 172 y se lo puede cambiar por un, no sé, 192 y deja 20, 21 y 22 y 23. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. Sí, esa es la clave de las rutas resumidas, que toca que todas las IPs estén en secuencia. ¿Sí? Si las IPs no están en secuencia, entonces las resumidas lo más probable es que en algún momento fallen, porque ustedes de pronto tienen un espacio muy grande entre redes o entre los tipos de redes, por ejemplo, entre esta y esta. Digamos que esto no fuera un 22, sino fuera un, no sé, hagámoslo grande, a ver, fuera un 42. Entonces eso ya va a hacer que en algún momento no haya una secuencia, ¿no?, entre esas dos, y cuando usted opere el segundo octeto, cuando usted lo convierta, cuando usted lo convierta, ¿dónde estaba la operación? Estaba atrás. Cuando usted haga esta operación, ¿sí?, entonces el 42 ya va a utilizar este otro octeto, este otro bit, perdón, ¿sí? Entonces ahí es donde aquí va a haber en algún momento un 32 y por allá va a haber un 8 y va a haber un 2. Esto sería 0, esto sería 0. 32 y 8, 40 y 2, 42. Entonces mire que la cuestión es que la variación ya no llega hasta este bordecito naranja. La variación ya no me llegaría hasta el 14. ¿Mm? Si yo tengo una IP muy separada, la variación ya me llegaría acá, en este punto, porque lo único que sería igual sería esto. Entonces aquí sería prefijo 10. ¿Mm? Entonces ahí ya no sería 14 y eso es una variación bastante grande. O sea, pasar de 14 a 10 es bastante y abarcaría muchísimas redes. Entonces ahí es donde efectivamente se busca que la sumarización tenga secuencias o que tenga IPs que son seguidas, ¿no?, para que usted no tenga problema en este cálculo. Sí, o si no colocábamos la dirección 0000 con prefijo 0 y pues no nos matábamos con esta sumarización, si no utilizábamos el default gateway que habíamos visto al principio de la clase. ¿No? Pero pues uno no hace que todas las redes ya se cubran necesariamente, uno puede hacer grupitos y los grupitos se toman con IPs que estén en secuencia. ¿Listos? Por eso la secuencia es importante, que estén seguidas las IPs. Hay 20, 21, 22 y 23, todo eso está seguido. ¿Mm? Bueno, preguntas. Preguntas, dudas, aclaraciones. Instructor, una pregunta. Cuénteme. ¿Será que me puede hacer el favor de explicarme otra vez cómo usted realizó las rutas con esos router? ¿En qué escenario? ¿Con este escenario de resumidas? Sí, señor. ¿El gráfico que teníamos ahorita? ¿Con este? Ajá, sí, señor. Mm, rutas. Estamos en el 1, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál va a ser la ruta? ¿O cuál debería ser la ruta hasta lo que usted conoce el día de ayer? La primera ruta, a través del salto, que sería este es el primer salto. La primera ruta, por ejemplo, puede ser apuntando a esta dirección. Entonces, IP route, la dirección de destino 172, pero porque esto está muy grande y después no va a caber. Listo. IP route, la dirección de la que estoy apuntando, 20, 0, 0. ¿Listo? Con la máscara que tengamos ahí, que en este caso es 16. Entonces 255, 255, 20.0. ¿Listo? Y el siguiente salto.
El siguiente salto es 172.19.0.2. Listo, esta es la ruta de 1. ¿Listo? O de la número 1. ¿Qué va a cambiar? Bueno, sí, señor. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar en las otras? Va a cambiar que usted aquí ya tiene que crear una ruta hasta la 21. Entonces le va a cambiar este numerito de acá. La otra es hasta la 22 y la otra es hasta la 23. ¿Listo? Eso me daría efectivamente 2 rutas, 3 rutas y 4 rutas. ¿Listo? Entonces, en vez de crear esas 4 rutas, yo hago sumarización, hago el proceso de sumarización y efectivamente pues lo único que yo debería crear es una sola ruta que me cubra las 4. ¿Listo? Que esa es la idea de hacer sumarización, que en vez de crear 4 rutas, yo solo creé una ruta. Pero esa ruta cubra las 4. ¿Listos? Eso es que ahí es donde voy a configurar. Básicamente el Gracias. cálculo de resumen es este. Eso fue el cálculo que nosotros hicimos. Las 4 que están arriba, le cambiamos el prefijo, lo pusimos, estaba en 16, lo pasamos a 14 y después sacamos la dirección IP en la parte de abajo, 172.20, ¿no? Y esto por supuesto va a ser prefijo 14. Cuando usted vaya a hacer la configuración, entonces va a decir IP route, ¿no? La dirección 172.20.00, prefijo 14, claro, esto lo pasa a la máscara y después le coloca el siguiente salto. Aquí vendría el siguiente salto. Estamos en el router 1. ¿Listos? Lo demás sí lo puede configurar de otra forma fresco. Lo puede configurar, por ejemplo, con la ruta que vimos 0000. Los otros routers. ¿Listo? Los routers que están en esta figura. Pues cuando vaya a enrutar, me interesa es esta que lo haga con sumarización, la del router 1. Y esto sí, cuando los vaya a configurar, la puede colocar con la 000, como hicimos al principio de la clase. Entonces esto para que él envíe el tráfico hacia allá, pues usted lo configura con la 000 y listo. Acuérdese que casi siempre toca configurar las rutas en ida y venida. Entonces esto va para allá y estas rutas irían para allá. Y ojo con las rutas de acá, por si las moscas. ¿Listo? Bueno, 4 lineecitas básicamente tienen esos routers. O en este caso el de la mitad sí tiene más, ¿no? La ruta hacia acá, la ruta hacia acá y la ruta hacia allá. ¿Listos? Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, entonces no se les olvide montar este escenario, lo necesitamos más tardecito para que lo tengan configurado y pues la idea es que ya les funcione el escenario de enrutamiento resumido. Esto es bastante cortico. Configurar interfaces, que es lo primero que yo debo hacer. Configurar interfaces. Configure las interfaces del siguiente router. Configure la interfaz serial de este router. Colóquele las IPs. Las IPs, si le va a colocar un PC también se lo puede colocar. Con IPs. ¿Listo? Y todo eso se puede montar rápidamente. Lo siguiente que es, cree las rutas. Para que de acá, si yo tuviera un PC, por ejemplo, pues pudiera hacer pin hasta el otro extremo. O hasta el extremo de abajo. ¿Listos? La idea es configurarlo. Preguntas, dudas, aclaraciones. ¿No problema? Preguntas, dudas, aclaraciones. Bueno, voy a detener entonces la grabación.